Hola a todos, bienvenidos. En esta oportunidad estamos en el módulo 3. Este módulo tiene como objetivo que ustedes puedan analizar las distintas sentencias y fallos judiciales que hay hoy por hoy en materia de derechos de la naturaleza. Como van a ver, no hay demasiada jurisprudencia en este tema y podemos dividir a estos fallos en dos grandes grupos. Aquellos que tienen una normativa que les sirve de base, como en el caso de Ecuador, y otros en donde, si bien no hay ninguna ley, ninguna constitución que prevea los derechos de la naturaleza, los distintos jueces y tribunales intervinientes van generando una doctrina y van sentando precedentes en este sentido. Los fallos que ustedes van a encontrar son el producto de una recopilación y de una sistematización que están haciendo un grupo de investigadores en un proyecto de investigación que se está desarrollando en la Universidad Nacional del Litoral, que se llama MEULEN, Renovación de Aportes Jurídicos sobre el tema ecológico. Ellos, como digo, están haciendo una sistematización de estas sentencias a través de un observatorio, en donde analizan justamente los distintos argumentos, los distintos lineamientos que se van receptando en las diferentes decisiones judiciales. La intención que ustedes, en este módulo, es que ustedes analicen, por ejemplo, en el caso de los fallos de Ecuador, cómo la Corte o los tribunales intervinientes van aplicando las distintas cuestiones que fuimos viendo a lo largo de este curso, específicamente en el módulo 1. En ese primer módulo nosotros analizamos no solamente lo que tenía que ver con el reconocimiento de la naturaleza de derechos, con el reconocimiento de la naturaleza, como sujeto de derechos, sino también de aquellas cuestiones procesales que tienen que ver con la legitimación activa, con el rol del juez. Y entonces lo que nosotros intentamos en este módulo y que les pedimos que ustedes presten atención es cómo los diferentes jueces receptan esas cuestiones, esas disposiciones normativas y las van aplicando, cómo les van dando sentido, cómo les van dando dimensión. Como digo, específicamente en el caso de Ecuador, nosotros vimos que existen distintos tipos de acciones. Tenemos acciones de protección, acciones extraordinarias de protección, que son aquellas que se interponen directamente ante la Corte Constitucional, y también tenemos otras vías, como pueden ser los recursos de inconstitucionalidad. Entonces, fíjense los requisitos de procedencia de cada uno y fíjense cómo los distintos fallos, los jueces hacen un análisis de su competencia, hacen un análisis de la procedencia de los distintos tipos de acción. Asimismo, van a encontrar en fallos como por ejemplo Vilcabamba o en el fallo de las Camaroneras, argumentos que tienen que ver con esto que decíamos de la legitimación activa amplia. De hecho, en el fallo Vilcabamba, el Tribunal de Loja específicamente habla del principio de jurisdicción universal, teniendo en cuenta que cualquier ciudadano, ya sea originario de Ecuador como de cualquier otra nacionalidad, puede iniciar estas acciones de protección de la naturaleza. También es importante ver las distintas interpretaciones que los jueces y tribunales van tomando en relación a la función del juez, cómo legitiman que el juez ordene la producción de determinada prueba, una función que tiene que ver con a veces subsidiar las deficiencias de las acciones iniciadas por los particulares, pero que tiene relación con la innecesariedad del patrocinio letrado. Entonces los jueces vienen a compensar y a complementar un poco esa cuestión, todo con la finalidad y teniendo en miras a que la resolución del caso tiene que ver con un bien colectivo y tiene que ver con la concepción de la naturaleza como sujeto de derechos, que tiene derechos en sí misma porque tiene trascendencia en sí. Y saliéndonos de los aspectos que tienen que ver con lo procesal y, como decíamos, con las cuestiones más judiciales y de forma, también van a observar en los distintos fallos las distintas líneas argumentales de cuestiones más de fondo. Por ejemplo, en el fallo de la Camaronera, la Corte hace toda una mención que tiene que ver con el cambio de paradigma que implicó la sanción de la Constitución del Ecuador del año 2008, cómo la normativa ecuatoriana transitó desde un paradigma totalmente antropocéntrico, que es el que tenemos la mayoría de los países a nivel mundial, salvo Ecuador en su constitución, y se fue trasladando a un paradigma ecocéntrico o biocéntrico, con todas las implicancias que eso conlleva.
También en ese fallo es muy interesante ver cómo la Corte habla de la transversalidad de los derechos de la naturaleza, diciendo que el Estado y los particulares tienen que desarrollar todas sus actividades con apego al reconocimiento de estos derechos. Se tienen que, sobre todo, proteger y respetar los derechos que se le reconocen a la Madre Tierra. Esto también se vincula con la legitimidad que le dan los tribunales ecuatorianos a las distintas reglamentaciones que limitan derechos o que limitan libertades individuales en pos de la protección de los derechos de la naturaleza. Uno de estos casos paradigmáticos es de las Islas Galápagos. Ustedes van a encontrar en el entorno una sentencia que se dictó a partir de un recurso de inconstitucionalidad que interpuso un ciudadano a partir de que hay una normativa local que restringe las libertades individuales justamente porque lo que se tiende es a proteger las Islas Galápagos, que son patrimonio de la humanidad. Frente a este ataque con fundamento en la inconstitucionalidad de esa norma, lo que dice la Constitución es: no, es fundamental que respetemos los derechos de la naturaleza, a pesar de que la norma atacada era anterior a la vigencia de la Constitución de 2008, porque justamente es razonable y es perfectamente constitucional que una norma limite los derechos y las libertades individuales en función de la protección que merece un espacio como el de las Islas Galápagos. Con respecto a este argumento, que es uno de los que toma la Corte para resolver rechazando la inconstitucionalidad, que es el de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, se reitera también, por ejemplo, en el caso del Río Blanco. Ustedes van a ver que el juez, en ese caso, toma como fundamento que el Río Blanco fue declarado como reserva de la biosfera en el año 2013 y es uno de los elementos que sirven para fundamentar la decisión de suspender la actividad minera en la cuenca del Río Blanco y por lo tanto impedir que se siga contaminando ese recurso natural. Saliendo de la cuestión de Ecuador, que es muy interesante porque, como decíamos, es un país que tiene una norma expresa y que todos los fallos que ustedes van a encontrar en el aula virtual fueron dictados con posterioridad, por lo tanto hace directa aplicación de la norma. Nos encontramos en la vereda de enfrente con el caso de Colombia, porque Colombia no tiene una norma expresa. Sin embargo, la Corte Constitucional de Colombia hace una reinterpretación de su constitución política. Toma algunos elementos como son, por ejemplo, el principio precautorio, el principio de prevención, el principio de equidad intergeneracional, les da una relectura, una reinterpretación, toma a su vez las distintas obligaciones que tiene el Estado de Colombia en materia de convenios internacionales, en donde se ha obligado frente a los demás países a proteger sus ecosistemas, y frente a todo ese plexo normativo, y a pesar de que no tiene reconocidos los derechos de la naturaleza de manera expresa, ha declarado al río Atrato, a la Amazonía colombiana y al páramo de Pisba como sujeto de derechos. Justamente porque lo que interesa es la protección de estos tres lugares en función de la necesidad de mantener su inalterabilidad para tanto las generaciones presentes como las generaciones futuras. Y en ese sentido, el caso de la Amazonía colombiana es sumamente interesante, es un fallo muy extenso pero que vale la pena leer porque es una sentencia que se incorpora dentro de lo que hoy por hoy en derecho se conoce como justicia climática, que es algo bastante innovador y que es bastante reciente, y que trata de todos aquellos casos en donde no se ventilan en los procesos judiciales daños que son inminentes o que están producidos y que son de la hora, sino que en ese caso en particular se hace una proyección de acá a varias décadas de cómo, de mantenerse el nivel de deforestación en la Amazonía colombiana, se va a provocar dentro de varios años una modificación de la temperatura, o sea, se va a aumentar la temperatura global y eso va a implicar que las generaciones que hoy son niños y adolescentes, que dicho sea de paso, fueron ellos los que iniciaron la acción, son todos niños de 7 a 25 años, ese grupo etario, cuando sean adultos o cuando sean ancianos, van a sufrir las consecuencias del cambio climático por aumento de la temperatura global y van a ver impedida su vida normal y saludable en esa ciudad de Colombia. Por lo tanto, es importante ver los distintos argumentos que utiliza la Corte
Y en este caso también podemos vincular el fallo de la Amazonía colombiana con lo que vamos a ver, con lo que vimos, perdón, en el módulo 2, que tiene que ver con la incidencia de las organizaciones no gubernamentales, porque la acción de estos niños fue a su vez acompañada de una organización de la sociedad civil colombiana que se llama De Justicia, tiene una página, lo pueden entrar a ver si les interesa. Entonces se trata justamente de ver con qué argumentos y con qué fundamentos la Corte colombiana va construyendo la concepción de estos tres espacios como sujeto de derecho para el fin último, que es la protección. Por último, y para finalizar, tenemos un fallo en India, saliendo ya de la cuestión latinoamericana, que es el fallo del río Ganges, que también invitamos a que lo lean. En este caso, también se declaró, para finalizar, tenemos el caso del río Ganges en India. Invitamos a que lean ese fallo, pero en resumidas cuentas también lo podemos incluir dentro de la cuestión colombiana en el sentido de que India no tiene tampoco una normativa expresa y sin embargo el fallo a los efectos de proteger a este río de los distintos daños ambientales que se le estaban produciendo, lo declara como persona jurídica con derechos y obligaciones y le designa un representante que haga cumplir esos derechos y obligaciones y que sea quien bregue por la eficaz protección de la cuenca de agua. Entonces, para que no sé cómo cerrar. Bueno, con esto finalizamos el módulo 3. Es muy importante si ustedes pueden ir analizando los distintos fallos, sobre todo porque siempre se hace una relación de los hechos que dieron origen a las distintas acciones y sobre todo se hace mención a los argumentos de las sentencias que son recurridas ante las Cortes en los casos en que la competencia no es originaria, porque eso les va a permitir ver cómo la función de los jueces a veces es tan o más importante que la misma ley, porque ellos van creando una determinada línea argumental que permite ampliar un poco los horizontes que la misma ley establece. Muchas gracias y estamos a disposición ante cualquier consulta, ya saben, por los medios del aula virtual.